¿Qué tal? Muy buenas a todos. Continuando con nuestro curso de Comipems, en este tema vamos a ver lo que es la potenciación y lo que son las leyes de exponentes. Bien, la potenciación se considera como una multiplicación abreviada de varios factores iguales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, factores iguales significa que si yo escribo el 2 voy a multiplicar el 2 tantas veces yo quiera, pero para en lugar de gastar tanta pluma y andar escribiendo 2 por 2 por 2 por 2, yo lo que puedo hacer es abreviarlo. ¿Cómo lo voy a abreviar? Sencillamente, escribo el 2 y ¿cuántas veces lo tengo que multiplicar? 3. Entonces, yo digo que este 2 se va a multiplicar 3 veces. Dice, donde el exponente indica la cantidad de veces que la base es multiplicada por sí mismo. O sea, aquí yo tengo el 2, que es la base, dice que va a ser multiplicada por sí misma, pero ¿quién me va a decir eso? Pues el exponente. Entonces el exponente me va a decir cuántas veces tengo que multiplicar el 2. En este caso dice el exponente que es el número 3. Así que la base tengo que multiplicarla 3 veces porque me está indicando el exponente, que sería 2 por 2 por 2. Y el resultado sería 8. A ese resultado que me dio 8 se le conoce como potencia. Potencia. Si yo ahora yo tuviese 5 a la 2, lo que yo tengo que hacer es la base, multiplicarla las veces que me indica el exponente. En este caso sería multiplicar dos veces el 5, cuyo valor es 25. Si yo agarro el 4 y le tengo el exponente 3, significa que voy a multiplicar 3 veces el número 4, porque es nuestra base, donde 4 por 4 es 16 y ese 16 por 4 me da 64. Bien, continuando con el tema de potenciación, vamos a ver lo que son las leyes de exponentes. En este caso, ¿qué son las leyes de los exponentes? Pues son las operaciones que podemos realizar cuando trabajamos con exponentes. Entonces, como primera regla vamos a utilizar esta. Dice que cuando multiplicamos o cuando se multiplica, los exponentes que va a pasar con ellos se van a sumar. Siempre y cuando, aquí le puse una notita, tengan la misma base. Esto es muy importante. Si tienen la misma base, lo voy a poder realizar. En dado caso en que no tengan la misma base, lo que va a pasar es que se combinan las letras o los números y se conservan sus exponentes. Vamos a ver algunos ejemplos aplicando esta regla. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 5 al cuadrado por 5 al cubo. Si se dan cuenta, tengo la misma base, en este caso que es el 5, entonces lo que tengo que hacer es pasarlo igual. Y dice la regla que cuando multiplico los exponentes se suman, entonces lo que voy a hacer es al número de arriba, el exponente del primer número, lo voy a sumar el exponente del segundo número, o sea que sería 2 más 3 y el resultado sería 5 a la 5. ¿Cómo podemos comprobar esto? Vamos a expresarlo todo. Recuerden que 5 al cuadrado es multiplicar el 5 por el 5 y además lo tengo que multiplicar por este 5, que ahora sería 5 por 5 por 5, porque me dice que lo tengo que multiplicar 3 veces. Entonces si tengo 2 más estos 3 de aquí, el resultado son 5 a la 5. Otro ejemplo, si yo por ejemplo tuviese 6 menos 2, 6 a la menos 2 y 6 a la menos 3, voy a aplicar la misma regla, que es pasar la base, y lo que voy a hacer es sumar los exponentes, el 2 y lo que es el 3. Entonces sería menos 2 más menos 3. Como aquí se juntan signos, lo voy a poner entre paréntesis. Además, si se dan cuenta, aquí dice menos 2, tengo que colocar menos 2. Aquí también dice menos 3, tengo que colocar menos 3. Entonces, lo que va a pasar es que voy a tener menos 2 más menos 3. Si debo 2 pesos y debo otros 3, mi resultado sería menos 5. Otro ejemplo más.
5 al cuadrado por 5 a la cuarta por 7 al cuadrado. ¿Qué va a pasar en este caso? Lo que se va a poder sumar van a ser los exponentes de estos dos, porque tienen la misma base. ¿Qué pasa con el 7? Pues no podemos hacer nada, o sea que lo voy a tener que escribir y voy a tener que conservar su exponente del 7. Entonces sería 5 al cuadrado y 5 a la 4 se puede escribir como, recuerden, los exponentes se van a sumar, sería 5 a la 2 más 4 por 7 al cuadrado, que sería igual a, aquí sería 2 más 4 y sería 5 a la 6 por 7 al cuadrado. Esto lo puedo ya resolver si gustan hacerlo, si no simplemente así lo pueden expresar. Podemos también manejar lo que son letras, pero este es un tema que lo vamos a retomar más adelante. Solamente vamos a dar un ejemplo. Recuerden que x puede valer cualquier número. Si yo tengo x al cuadrado por x a la 5, lo que hago es la misma regla. Paso mi base, que es x, tengo que sumar el 2 más 5 y el resultado sería x a la 7. Bien, continuando con la segunda regla, dice lo siguiente: cuando se dividen, los exponentes se restan. Se va a respetar la misma nota de la anterior, que deben de tener la misma base, y en caso de no ser así, vamos a ver qué pasa. Entonces, si yo tengo 7 a la 3 y lo voy a dividir entre 7 al cuadrado, lo que yo tengo que hacer es al exponente que tiene el 7 del numerador, que es 3, le voy a restar el exponente del 7 del denominador, que es 2, y como resultado 7 de la resta de 3 menos 2 sería 7 a la 1. No voy a escribir, lo pueden escribir, pero de preferencia no lo escriban, solamente con que escriban el 7 ya significa que tienen el 1. También puedo aplicar, por ejemplo, 5, si yo tengo un exponente negativo, menos 2, y 5 menos 3, puedo aplicar la misma regla, solamente recuerden manejar los signos, leyes de los signos. Si 5 a la menos 2 y 5 a la menos 3 tienen la misma base que 5, paso a la base que 5 y sería menos 2 menos 3. Recuerden que este menos es por la regla que dice que se tienen que restar. Entonces lo que va a pasar es paso a la base. Recuerden que como hay dos signos juntos, los puse entre paréntesis, y lo que tengo que hacer es multiplicar esos signos, donde menos por menos me va a dar más. Y ahora ya puedo operar esto, que me daría menos 2 más 3, me quedaría 1. ¿Por qué? Porque debo 2 pesos y tengo 3 para pagar, me sobra 1 de ganancia, por eso es positivo. Y recuerden que no lo coloco porque yo ya sé que es 1, es como en el caso de aquí arriba. Otro ejemplo, si yo tengo 5 al cuadrado por 5 al cubo y tengo 5 a la 6. ¿Cómo quedaría esto? Primero tendría que operar lo que está en la parte de arriba, que si se dan cuenta es una multiplicación, que ya vimos la ley anterior, que dice que estos dos exponentes se van a sumar, y entonces quedaría 2 más 3, y abajo lo sigo pasando igual porque no estoy operando con él, y arriba me quedaría 2 más 3, que son 5, y 5 a la 6. Ahora ya puedo aplicar la regla que acabamos de ver, donde al exponente del numerador, que es 5, le voy a restar el exponente del denominador, que es 6. Bien, entonces el resultado me quedaría, si tengo 5 y me gasto 6, quedo a deber 1. Continuando con esta tercera regla, en este caso sería cuando nuestro exponente queda negativo. En los ejemplos anteriores ya hemos visto que algunos quedan negativos, pero vamos a aplicar la siguiente regla. Y dice que cuando yo tengo un exponente negativo, lo que yo debo de hacer es, como está en la parte de arriba, si yo lo quiero manejar como un número entero, lo puedo pasar a un número fraccionario, haciendo que esta x baje a lo que es la parte del denominador, y va a hacer que su signo cambie.
Entonces si aquí es menos 1, aquí va a quedar con más 1. Ejemplos: si yo tengo x a la 3 negativo, si yo lo paso hacia abajo sería 1 sobre x a la 3 y se hace positivo. Si yo tuviera 5x a la menos 4, el menos 4 pertenece solamente a la x, entonces como solamente pertenece a la x, el 5 no lo voy a tener que mover del lugar. Al que yo tengo que mover del lugar va a ser a todo el x a la menos 4 para que el exponente de la x quede con signo positivo. Si está afectando a todo, en ese caso lo que yo haría es bajarlo completamente con todo y paréntesis y cambio el signo a positivo. Es un arreglo muy importante. Pero ¿qué pasaría si ahora yo tengo que el exponente negativo está en la parte de abajo? Puedo aplicar la misma regla. Si ese abajo es negativo, yo lo paso hacia arriba y se hace positivo. Si yo tuviera igual aquí a la 3, a la menos 3, entonces si se dan cuenta, otra vez el menos 3 solamente es de la x, entonces el 2 se va a dejar igual y el x a la menos 3 va a pasar hacia arriba. ¿Qué pasó con este 1? Este 1 también está aquí arriba, no lo voy a dibujar, porque si yo multiplico 1 por x a la 3 me da x a la 3. Y de igual manera, si yo tengo que es todo un conjunto de números y letras que están elevados a una potencia negativa, lo que yo hago es subirlo completamente, que me daría 6x a la 3. Como siguiente regla vamos a encontrar que todo número elevado a la 0, su resultado siempre va a ser 1. Si yo digo que a está elevado a la 0, su resultado va a ser 1, sería nuestra regla. Recuerden que a puede valer cualquier número. Si yo tengo 3 a la 0, el resultado es 1. Si yo tengo una letra a la 0, el resultado es 1. Si yo tengo un conjunto de números y letras, una expresión algebraica elevado a la 0, su resultado es 1. Si solamente el 0 estuviera afectando a la m, que es diferente a esto, esta parte de aquí, m a la 0, sería 1 y tendré que multiplicar este 3 por el 1 y me da 3. Pero la importante es esto: todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. A pesar de que a mí me pongan varias operaciones, por ejemplo, que sume estos dos y que los multiplique por 3 y al final todo esto está elevado a la 0, el resultado siempre va a ser 1. La quinta regla en este caso sería que cuando yo tengo un exponente elevado a otro exponente, ambos exponentes se van a multiplicar. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, la letra A que está elevado al exponente m y todavía eso lo tengo elevado a la n, lo que yo voy a hacer es que sus exponentes los voy a multiplicar. A lo mejor con las letras no se entiende, pero vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo 3 al cuadrado y eso lo tengo que elevar a la 5, lo que yo tengo que hacer es multiplicar el exponente de adentro por el exponente de afuera y el resultado sería pasar la misma base y una multiplicación de 2 por 5, que es 10. Si yo tuviese 3 a la cuarta y eso elevado a la 3 y eso todavía elevado a la 2, lo que yo tengo que hacer es pasar la misma base y multiplicar el 4 por el 2 y por el primero por el 3 y luego por el 2, aunque no importa aquí el orden porque todos son multiplicaciones. Sería 4 por 3, 12, por 2, 24. Sería 3 a la 24. Si por ejemplo yo tuviera 3m cuadrada al cubo, lo que yo tengo que hacer es elevar primero el coeficiente de este al cubo, que sería multiplicar ¿cuántas veces el 3? 3 veces, entonces sería 3 por 3, 9 por 3, 27, porque multipliqué 3 veces el 3, que es lo que me pide, y
la potencia de la m, que es 2, lo voy a multiplicar por el 3, entonces el resultado sería 26m a la 6. Y como última regla, podemos expresar una raíz en forma de exponente. ¿Qué me refiero? Yo tengo una raíz, tengo la raíz de a, donde a tiene un exponente m, y la raíz tiene un índice n. Yo lo puedo transformar a un exponente de la siguiente manera, donde m pasa a formar parte del numerador y n del denominador de esta expresión. Entonces, si yo tengo la raíz cuarta de 5 a la 8, yo paso el 5, que sería la base, el 8 queda como numerador y el 4 como denominador. Si se dan cuenta, es una fracción y puedo dividir 8 entre 4 y me daría 2. Si yo tuviese 3, 6 a la 7, yo lo puedo pasar como 6, 7 entre 3. Recuerden que el de adentro va arriba y el de abajo va en la parte, el de afuera va en la parte de abajo. Dale like y no te olvides de suscribirte.